Bienvenidos guerreros y aventureros a la cobertura del parche número 4 de Caminos hacia la Gloria. Hoy vamos a explorar en detalle los cambios más importantes que llegarán pronto al juego. Prepárense porque este parche trae ajustes que podrían cambiar la forma en la que jugamos, chicos. Hey, hola, mi nombre es Weblade y te invito a mi canal de transmisiones en directo donde vamos a sortear 2 Mamuts Masterpiece el 16 de septiembre, 7 códigos de premio y 9 monturas élite. Te espero en mi canal de transmisiones en directo en la plataforma morada. Así me llamo Weblade. Así que, ¿qué esperas para entrar? Este parche se centra en equilibrar el juego mejorando algunos objetos y habilidades que se usaban menos, mientras que se ajustan a aquellos que dominaban demasiado en sus respectivas metas. Todos esos cambios aún están en pruebas, así que podrían cambiar antes del lanzamiento final. Vamos a verlo al detalle. Comenzamos con el cambio en las armas. Empecemos con los cambios en las armas, chicos. Primero, los jugadores que usan hachas notarán una ligera reducción de daño en el frenesí de las hojas, que ahora pasa de 28 a 26 de daño por tick. Esto busca ajustar su potencia en combate prolongados sin hacerla completamente ineficaces. Ahora vemos los cambios a los arcos. La habilidad Tiro Mortal de todos los arcos ve una mejora significativa en su enfriamiento, que pasa de 3 a 2 segundos, así como en el costo de energía, que se reduce de 4 a 3 segundos. Sin embargo, la duración del debuff se reduce de 6 a 5 segundos y el tiempo de espera para usar esa habilidad se corta de 0.4 a 3 segundos. Oye, realmente es un bufeo muy fuerte esa habilidad Tiro Mortal, así que hay que echarle un ojito al arquito, chicos. Por otro lado, las ballestas, especialmente la que usan Clean más letal, verán un cambio significativo realmente. El daño del primer tick aumentará drásticamente de 9.2 a 30.1. Sin embargo, la progresión de daño por tick se reduce en un 5.4, manteniendo el daño total, pero cambiando la dinámica de la habilidad, haciendo que sea mucho más importante pues los primeros segundos en combate. En cuanto a las espadas, la corriente sin alma, una habilidad de las gelatinas, recibe una mejora en el debuff de salud máxima, que pasa de 6% a 10%. O sea, te hace más vulnerable mientras que la usas. Mientras que el daño por acumulación también sube ligeramente en cada nivel de la carga. Esto las hace más poderosas en combate donde se pueden mantener las acumulaciones. Más que nada en Z vs Z. Cambio a los bastones. Los bastones también reciben algunos cambios importantes en esta actualización. Los bastones de fuego con la habilidad Llamarada Furiosa ven un aumento en el daño de 135 a 187, pero a cambio su tiempo de erudición se duplica de 10 a 20 segundos. Además, el daño por segundo de la habilidad también se incrementa de 5.97 a 7.2, lo que lo hace más devastadora, pero con un uso más limitado. En pocas palabras, necesitas hacer el daño máximo posible a los primeros segundos del encuentro, porque si se alarga mucho el combate pues perderías efectividad. Para los bastones sagrados, la habilidad Intervención Divina del Santificador ve un ajuste importante en el reembolso por enfriamiento. Se reduce de un 40% a un 25%. Esto significa que la habilidad ahora tendrá un tiempo de reutilización más largo, haciéndolo que su uso sea menos frecuente en combates. Es un nerfeo completamente al santificador. En el caso de las masas, la habilidad Vendetta de la Camlan ahora tiene un lanzamiento ininterrumpible en la E. Esto significa que la habilidad no puede ser interrumpida durante su uso, ofreciendo una mayor estabilidad y seguridad al utilizarla en medio de combates intensos. En cuanto a los bastones de la naturaleza, la habilidad Elevación de la Naturaleza del bastón del ocaso recibe una reducción en su capacidad de curación. La curación en solitario baja de 36 a 33, mientras que la curación con al menos un aliado cercano pasa de 42 a 39. En el cambio, busca equilibrar la fortaleza de este bastón en situaciones de curación masiva, haciéndolo menos dominante en combates grupales prolongados. Esto es un nerfeo del 7% más o menos, chicos, de curación. Así que hay que tenerlo en cuenta la próxima vez que uses este bastón. Bueno, chicos, también otro bastón de naturaleza. El bastón de druida tiene otro cambio en este parche en su habilidad Semilla Espiritual, donde su tiempo de espera se reduce de 30 segundos a 25 segundos. Entonces esto va a hacer que su E, que es la habilidad Semilla Espiritual, se utilice mucho más rápido. En
combate, en cuestiones de mobs o PvP, que realmente esta arma se usa más para PvE, pero ya me entienden. Sigamos. Los bastones de cambio forma también han sido ajustados en este parche. La habilidad Fisura de Realidad del bastón de cambio formas presenta un aumento en el daño en su primer golpe de 87 a 101. Sin embargo, el daño del segundo golpe se reduce de 137 a 123. Estos cambios buscan aumentar mucho el early game más que el late game, así que hay que tener mucho esto en cuenta en batallas de largo plazo. Además, el bastón primitivo recibe ajustes en la habilidad de embestida salvaje. La duración del miedo se reduce de 1.2 segundos a 1 segundo. Y el tiempo de lanzamiento aumenta de 0.3 a 0.6. Estos cambios buscan ajustar el equilibrio de la habilidad, reduciendo su impacto en combate en la duración del miedo, mientras que se incrementa el tiempo necesario para lanzarla. En pocas palabras, esta habilidad ha sido nerfeada completamente. Digamos con el parche. Cambios en equipamientos, chicos. Pasando al equipamiento, la capucha real y su habilidad ira creciente tienen ahora un tiempo de rotación reducida de 30 a 25 segundos. Además, el buff ya no expira si no logras causar el daño mientras lo acumulas, permitiéndote una mayor flexibilidad en su uso. En pocas palabras, las desventajas que tenía esta capucha ahora se convirtieron en ventajas. ¿Será que es el nuevo meta en cuestiones de daño? Ya lo veremos cuando salga el parche, chicos, así que continuemos. Ahora, chicos, vamos a ver un cambio de las armaduras en la chaqueta de acechador, exactamente en su habilidad campo eléctrico. Su enfriamiento de 30 segundos pasa a 40 segundos, aumentando mucho su enfriamiento, haciéndola que su daño a lo largo del tiempo sea reducido por este cambio. Otra cosa que fue afectada fue la armadura de valor en su habilidad requite, añadiendo 0.4 resistencia durante la canalización. En pocas palabras, un pequeño buffito de resistencia, pero nada que cambie mucho el tema de la armadura de valor. Así que sigamos. Las sandalias del demonio reciben una adición interesante en este parche, chicos. Ahora, intercambio posicional no solo intercambia la posición con un aliado o enemigo, sino que también aumenta la velocidad de movimiento del aliado en un 30% durante un segundo, o ralentiza a un enemigo en un 30% durante el mismo tiempo, o sea, un segundo. Esto agrega nuevas estrategias de movilidad en el campo de batalla. Esto es un bufeo positivo a las sandalias del demonio. A ver si esto cambia mucho en el tema de su usabilidad. Otra cosa que también cambió es en los zapatos reales, en la habilidad salto evasivo. Su alcance, anteriormente 12 metros, ahora es de 14 metros, aumentando 2 metros en lo que puedes alejarte con los zapatos reales, que realmente se conoce más como la F. Su duración de inmunidad no cambia, entonces va a estar durante los 14 metros siendo inmune completamente como antes, pero ahora con 2 metros más. Es un cambio realmente mínimo, pero que puede ayudar en algunas cositas en el juego. Finalmente se han hecho algunos ajustes generales importantes. El buff de inmunidad de cambio de agrupación ahora también otorga inmunidad a debuff y efectos de daño a largo plazo, lo que podría cambiar la forma en la que los equipos manejan las batallas Z vs Z. Además, varios hechizos clave han recibido la escalación de área de efecto que les faltaba, y ahora algunos hechizos ya no podrán ser reflejados, como campo ardiente y artillería de fuego de los bastones de fuego. También se han realizado ajustes varios a otros hechizos y habilidades, como campo de combustión del bastón infernal y ruptura interna de las hachas, que ahora aplican efectos más consistentes o han tenido su escalación del área de efecto mejorada. Y eso es todo por ahora. ¿Qué opinas de estos cambios? ¿Cuál crees que sea el que más impactará más allá al meta? Déjenme saber en los comentarios, y si les ha gustado este análisis no olviden darle like y suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el campo de batalla en Albion Online. Hasta la próxima.